Una onda ambiental llega a tu casa a través de 88.2 Universitaria Estéreo. Esta onda contiene Vox Pop, consejos ambientales, información, música e invitados. Prepárate, nuestro planeta es Onda Ambiental. Onda Ambiental es una realización del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Onda Ambiental. Muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Ambiental, un espacio radial dedicado a la gestión ambiental universitaria, como a los proyectos, iniciativas, propuestas de gestión ambiental que nos interesan a todos. Hoy es miércoles 20 de marzo del 2013, nuestro tema es el derecho a la ciudad y la segregación socioespacial. Les habla Juliana Gudelo, bienvenidos a este espacio radial. Personajes, invitados, personalidades en pro del medio ambiente en Onda Ambiental. Hoy, para hablar de lo que les hemos propuesto, el derecho a la ciudad y la segregación socioespacial, nos acompaña Felipe Chica Jiménez. Él es investigador de la línea de gestión del riesgo del Grupo de Gestión Ambiental Territorial de la Facultad de Ciencias Ambientales. Muy buenas tardes, Felipe, y bienvenido a Onda Ambiental. Muy buenas tardes, Juliana. Muchísimas gracias por extenderme la invitación. Realmente es valioso aprovechar este tipo de espacios porque generalmente los procesos de investigación terminan solamente retroalimentando la misma comunidad académica y no tienen la oportunidad de expandirse a la ciudadanía, de aportarle a este proceso de generación de masa crítica, de que otras personas puedan acercarse a ciertos temas que generalmente no están, digamos, disponibles al público. Y pues desde ahí construir criterios en colectivo, sobre todo en temas tan importantes como el derecho a la ciudad. Así es, Felipe, este también es uno de los propósitos de Onda Ambiental, hacer comunicación científica, periodismo científico y ambiental. Empecemos, Felipe, por que nos cuentes qué hay detrás de esta investigación, por qué decidiste abordar este tema, cuál fue como esa iniciativa, cuál fue esa idea que explotó en que tú resultaras investigando acerca de la ciudad y de la segregación. Ok, bueno, inicialmente pues un interés muy personal, siempre desde mis procesos de formación académica, por mirar el tema urbano, ¿sí? Pues hoy sabemos que aproximadamente el 80% de la población mundial está confinada a vivir en las ciudades. Eso nos lleva a pensar un poco, como lo planteaban en algún momento Enrique Lev, que la ciudad termina siendo una especie de segunda naturaleza a la cual está reservado el ser humano, ¿cierto? Segunda naturaleza. Una segunda naturaleza, ¿cierto? Entre comillas, por supuesto. Un poco desde ese interés de entender los procesos urbanos, me acerqué desde mi proceso formativo como administrador ambiental a lo que hoy denominamos como asentamientos informales, ¿cierto? Que son unos procesos de ocupación del suelo urbano desde la informalidad, ¿cierto? Informalidad que refleja una serie de causas estructurales de una problemática ambiental urbana, que inicialmente me llevó a pensar en eso, en pensar la problemática ambiental urbana más allá de los problemas específicos que manifiesta el territorio, sino ir un poco al trasfondo estructural, que es lo que lleva a configurar la estructura urbana que tenemos, en este caso en términos de Pereira. Para, digamos que, incluir también a los oyentes, ¿qué sería más específicamente lo que estás diciendo de asentamientos suburbanos? Los asentamientos informales, bueno, los asentamientos informales, pues el claro ejemplo es lo que tradicionalmente se ha concebido como invasión, ¿cierto? La invasión que desde mi punto de vista mal llaman, porque lo que hace es anteponer una condición de propiedad privada sobre un derecho a la vivienda, ¿cierto? Cuando hay una persona que es catalogada como invasora, ¿cierto? Se le están desconociendo una serie de condiciones sociales, una serie de marginalidades históricas, una serie de procesos que finalmente lo llevaron a eso, unos procesos de ocupación informal. Entonces aquí en Pereira pues tenemos varios casos muy elocuentes de lo que es los asentamientos informales, localidades como Esperanza Galicia, Caracola Curva, otros asentamientos que tienen unas condiciones urbanísticas bastante, podríamos decirlo así, precarias, porque no vienen construidas desde los procesos formales de ciudad, sino que vienen construidas desde la gestión de la misma gente, ¿cierto? Gente que por supuesto determinan su condición de asentamiento por una situación de marginalidad principalmente y de vulnerabilidad, de pobreza histórica en la mayoría de casos, pero de criterios de marginalidad diferencial, como es el caso de la población desplazada, ¿cierto? Pereira es una ciudad, no solamente tiene una ubicación geoestratégica
no solamente favorable para el tema de la competitividad y tener ventajas comparativas frente a otras localidades, sino que eso la hace también un reservorio de gentes que vienen migrando por situaciones de violencia en ciertas partes del Chocó, del Tolima, de Antioquia, el norte del Valle, de Caldas, ¿cierto? Eso hace de Pereira una ciudad en la cual los asentamientos informales tengan esa peculiaridad, ¿cierto? Que tienen presencia de población en situación de desplazamiento forzado. Y de diferentes etnias. Y de diferentes etnias, además es por decirlo así, un caldo sociocultural bastante heterogéneo. Bueno, Felipe, lo que nos has propuesto es muy interesante. ¿Qué es eso del derecho a la ciudad? Bueno, el derecho a la ciudad, después de desarrollar el proceso investigativo, ¿sí?, del abordaje en el marco del proyecto de grado para optar al título de administrador ambiental, se llega a una reflexión final, ¿cierto? Esta problemática ambiental urbana, ¿cierto?, que se manifiesta en los asentamientos informales, termina siendo intervenida desde el Estado, o en términos formales, desde la política de vivienda de interés prioritario, ¿cierto? Esa aplicación de esa política ha terminado dejando secuelas bastante cuestionables también para la ciudad en su conjunto, como es los procesos de reubicación de viviendas o unos conglomerados de vivienda de interés prioritario, que lo único que demuestran es un interés de Estado por intervenir solamente el déficit cuantitativo de vivienda, ¿cierto?, por garantizar un derecho implicando negar otros, ¿cierto?, como es el de excluir a la gente de las lógicas del territorio, de las lógicas urbanas, de las lógicas que generan empleo, que generan riqueza económica, que generan acceso a la cultura, a la recreación, a la participación política. Entonces eso, en términos de Pereira, termina siendo planes de vivienda, macroplanes de vivienda de interés prioritario, como lo es Tokio o el Remanso, ¿cierto?, que son claros ejemplos de segregación socioespacial, ¿cierto? Son comunidades que son objeto de una política de vivienda y son reubicados al margen de estas lógicas de la ciudad que ya pues les he mencionado. Al margen mismo de la ciudad. Por supuesto. Siempre están como atrás. A la periferia, siempre están ocultas, donde no se vean. Uno no pasa por ahí, uno llega hasta allá porque le toca. Ellos, para también llegar a la ciudad, tienen que hacer un trayecto muy largo. Por supuesto. Y se vuelven como invisibles. Sí, terminan siendo invisibles, y no estamos hablando de un número despreciable de familias, estamos hablando de grandes cantidades de población en unas condiciones de hacinamiento, de vulnerabilidad, pues que terminan finalmente materializando y encarnando ese tema de la exclusión social, ¿sí? Felipe, y genera también mucha violencia, ¿no? Por supuesto, de hecho, pues un poco como las recomendaciones del proceso investigativo van por esa vía, por la vía de mirar pues todo este tema. Si hablamos de la construcción social del riesgo, ¿cierto?, podemos hablar también de la construcción social del delito o de la construcción social del crimen, así como la política pública termina asignando una cantidad de gente en unas condiciones en las cuales no le dejan otra opción de supervivencia, en las cuales no le están dando a la gente alternativas para adaptarse a la vida económica, social y política de la ciudad, termina generándose unas condiciones para que otras institucionalidades informales disputen esa legitimidad que el Estado está negando, ¿cierto? Esas entidades, esas instituciones informales pues terminan siendo, en términos de Pereira, instituciones tipo Cordillera o otras entidades que le dan abrigo a ese nuevo ciudadano que está excluido, a ese ciudadano que está excluido por las otras lógicas formales del territorio, ¿cierto? Por supuesto, no se puede pensar que el hacinamiento de la pobreza está directamente relacionado con la criminalidad, pero el hecho de que haya un hacinamiento de pobreza sí da pie para pensar que existen unas condiciones socioespaciales muy favorables a la generación de delito, a la generación de criminalidad, entre otras cosas. Felipe, vamos a hacer una pausa para contarles, oyentes, dos cosas. La primera es que el viernes 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Esta celebración viene desde 1993 y lo que pretende es que recordemos, ojalá lo hiciéramos todos los días, pero que por lo menos este día recordemos la importancia que tiene este líquido vital para la vida en el planeta y para nosotros. Queremos contarles algunas cosas, como más en la lógica de que hagamos desde la cotidianidad un aporte. Entonces, aquí en Onda Ambiental, que tenemos consejos ambientales, no muy semanalmente los damos, pero vamos a aprovechar que el viernes se celebra el Día Mundial del Agua para pedirles el favor. Primero, use bien el agüita, cepíllese, por ejemplo. Son cosas de verdad muy cotidianas y muy sencillas, pero que funcionan. Cepíllense con un vasito para que no desperdicien el agua. No consuman agua embotellada, coman menos carne. No es que se vuelvan todos vegetarianos, porque tampoco es la idea ni la lógica,
pero consumir menos carne nos ayuda a consumir menos agua. Estamos hablando de lo que es el agua virtual, lo que hay detrás de los objetos, de los bienes y de los servicios que a nosotros nos proporcionan con cotidianidad. Definitivamente el tema recae en consumir menos. Una sola camiseta de algodón consume 969 litros de agua. Una taza de café consume 136 litros de este líquido precioso. Y una tonelada de papel se necesitan 300 o 400 litros de agua. Entonces pensemos muy bien en cómo usamos las cosas, en cuál es en realidad como ese propósito de vida y que no sea solamente el consumismo. A propósito del tema, vamos a dejarles en nuestra pausa musical esta canción de la agrupación Aterciopelados que se llama Agüita, del álbum Río. Espero que les guste. La luna durmiendo, los pájaros cantan y la gente se levanta. Recibo al astro sol, feliz de estar con vida. Y espero que el día de hoy gane mis batallas perdidas. Agüita dulce, agua salada, límpiame las penas, lava la maldad. Agua si te bebo, me limpias por dentro. Agua si me baño en ti, brillo como un rubí. Agua transparente, líquido precioso, neutral y potente, fluye en mi cuerpo, sutil alimento, masajeando mi alma, cosechando calma. Confío, mar espectacular, río desembocas, marquero dentro de ti estar. El mar me contiene, la espuma me besa. Ay, Pachamamita, eres la cosa más bonita. Vuelen bajito, pasen por su paz, es sagrado para mí todo. Abracen las montañas y el frailejón que pone la agüita en circulación. Escuchas Onda Ambiental. Acabamos de escuchar Agüita, una canción que me encanta. Ustedes saben que aquí en Onda Ambiental somos fanáticos de Aterciopelados porque son un grupo que hace mucha música con mensajes ambientales. Esta canción pues nos habla de eso, de la agüita que todos los días corre, la agüita que todos los días nos limpia, de la que va por los ríos y a la que la UNESCO este 22 de marzo le está haciendo una celebración mundial.
Felipe, hemos venido hablando, para los oyentes que quizás acaban de llegar al programa, sobre la segregación espacial, ¿sí? Socioespacial y el derecho a la ciudad. Este es el resultado de tu trabajo de investigación para optar al título de administrador ambiental, y también es un trabajo de investigación que le aporta a la línea de riesgo del Grupo de Investigación de Gestión Ambiental Territorial, que ya lleva también una trayectoria bastante larga en la Facultad de Ciencias Ambientales. Este tema de la ciudad y del urbanismo puede recaer en lo que hemos estado conversando, Felipe, en este derecho a la ciudad, en cómo vivir entonces la ciudad, cómo podemos redondear esta idea de lo que significaría en la actualidad el derecho a la ciudad. Bueno, primero que todo hay que aclarar que el derecho a la ciudad es más como una categoría política, ¿cierto?, de análisis político. No es un derecho emergente, un derecho humano emergente que engloba los demás derechos humanos puestos en escena en la ciudad, ¿cierto? No está tipificado como derecho, es decir, no hay una normatividad sobre el derecho a la ciudad, ¿cierto? Es más como una categoría que ha ido emergiendo a la luz de los estudios urbanos, ¿cierto? Particularmente del tema de la segregación socioespacial. Un ejemplo muy claro de cómo entender este tema de la segregación socioespacial para que la gente se haga una idea. Si agregar es juntar, segregar es separar, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de segregación socioespacial, estamos diciendo que el espacio como tal se utiliza incluso como un eje operativo para esa separación social de gente, ¿cierto? Entonces les pongo un caso muy concreto, el Cerro Canceles, que está sobre la vía La Circunvalar. Las personas que conocen Pereira, ustedes inicialmente, si hacen un breve recorrido por la ciudad, se darán cuenta de que en Pereira no hay mucha pobreza, ¿cierto? Como si hay otras ciudades que lo manifiestan. Pero entonces puede uno, digamos, a la luz de este proceso, decir dónde está la pobreza en Pereira. La pobreza en Pereira está oculta tras el Cerro Canceles y en otras partes dispersas. Eso es segregación socioespacial, utilizar el espacio urbano como un eje operativo para ocultar la gente. O sea que en el centro están todo digamos, todo el comercio, las instituciones estatales, económicas, ¿sí? Y está lo bonito de la ciudad, porque eso también es como una crítica que se le ha hecho a Pereira, aunque hemos reconocido que es una ciudad de contrastes muy fuertes. Entonces está aquí el terminal y hay una zona incluso como medio rosa, o digamos que toda esta zona de los Álamos al lado de la universidad. Al lado de una zona roja. Sí, al lado de una zona roja, o al lado de un barrio también, sí, claro, popular. Aunque entiendo lo que quieres decir con lo de digamos que alejar, sobre todo cuando estamos hablando de esas comunidades tan especiales, de que lo mencionamos en la primera parte del programa, que son desplazados, por supuesto, ¿sí? Campesinos, indígenas que vienen de otras zonas del país, incluso desmovilizados, y que vamos a crear grandes proyectos de vivienda, también justificando una inversión enorme, porque la cifra es altísima, y en unas condiciones personalmente me parece a mí muy infrahumanas, porque conozco el barrio, trabajé un tiempo allá en Tokio también en el colegio, y las casas son pequeñitas. Incluso recuerdo una anécdota que nunca se me va a olvidar, de una profesora que me decía que uno de los principales problemas en el aula de clase era el roce. O sea, si tú pasas y me tocas, entonces yo me levanto y empiezo a decirte, bueno, ¿qué te pasa conmigo? ¿Sí? Y entonces ella veía que el espacio era grandísimo, el salón era inmenso, pero todos mantenían muy juntos, y intentaba sacar una conclusión a modo de hipótesis, porque pues no fue un proceso investigativo, pero que de pronto esa situación en el salón reflejaba lo que pasaba en la casa, era que la casa era tan pequeña que todos mantenían pegados los unos a los otros. Por supuesto, un hacinamiento, pero no solamente la casa, el barrio como tal, ¿cierto? El barrio termina siendo un proceso de hacinamiento bastante fuerte también, que finalmente lleva eso, a que la casa y el aula de clase termine siendo unas cajas de resonancia de todo lo que pasa en su comuna, ¿cierto? Usted toca un tema muy interesante en términos de hablar del derecho a la ciudad, es el tema de las comunidades indígenas, es el tema de los desplazados, es el tema de las comunidades afrodescendientes, y es el tema de todos los movimientos sociales que han ido emergiendo a la luz de las ausencias que hay en la ciudad, ¿cierto? Entonces, hablar del derecho a la ciudad, para hablar del derecho a la ciudad podríamos partir inicialmente de reflexionar en torno a lo que entendemos por ciudad, ¿cierto? Si vamos a entender la ciudad solamente como de la estructura urbanística, solo como infraestructura, pues el derecho a la ciudad pues estaría dado simplemente por el acceso a unos servicios públicos, a una vivienda, a esa estructura urbana. Pero resulta que la ciudad es mucho más que eso. La ciudad incluso puede concebirse como un patrimonio histórico, colectivo, social, en el cual muchas luchas han tenido lugar, muchas luchas sociales. Entonces puede verse de la ciudad eso como un gran foco de riqueza, no solo económica, sino política, cultural, social, educativa,
desde muchas perspectivas puede verse. Entonces es a eso a la que la gente tiene que tener acceso, ¿cierto? Eso no se le puede negar a la gente, y eso no está aislado de las condiciones espaciales. Es decir, eso tiene que ver también con unas disponibilidades de unos espacios públicos, es decir, de unos sistemas urbanos que estén a disponibilidad de la gente. No es posible que un niño no pueda tener acceso a un parque de calidad, a un espacio público de calidad, simplemente por el hecho de ser pobre, ¿cierto? O sea, son cosas que tienen que garantizarse para el conjunto de la ciudadanía. Felipe, con todas las críticas que pueda tener, eso es un poco lo que ha querido hacer Medellín, llevando las bibliotecas y los centros culturales a los barrios otras centralidades más marginados. Sí. Exacto, que tiene sus críticas, pero es un proceso positivo que al menos está intentando que la gente tenga acceso a la cultura y a la educación. Pues el tema desde el punto de vista técnico, o sea, de materializar este tema del derecho a la ciudad es supremamente complejo, eso no se puede negar, ¿cierto? No se trata simplemente de hacer la crítica, de decir lo que está mal, sino también de visibilizar alternativas que se puedan llevar a la práctica. Yo diría que no solamente Medellín, sino Bogotá, me atrevería a decir que en este momento bajo el gobierno de Gustavo Petro se están adelantando unos procesos de materialización concreta del derecho a la ciudad, ¿cierto? De combatir la segregación socioespacial desde una perspectiva bastante interesante. Por ejemplo, el caso de Medellín es un ejemplo de cómo técnicamente se puede garantizar eso, una integración urbana de las comunidades marginadas. Por ejemplo, mejorar las formas de accesibilidad a la ciudad en su conjunto, llevar otras centralidades a las partes periféricas, otros servicios que normalmente no estarían, como bibliotecas, ¿sí? O sea, son muchas experiencias que son válidas. Felipe, ya estamos llegando al final del programa y me gustaría saber cuáles son las conclusiones principales que puedes sacar de este proceso de investigación. Bueno, la principal conclusión es una conclusión un poco más técnica, ¿sí? Es una conclusión que tiene que ver con el tema del mercado del suelo, ¿cierto? Hablar de ciudad implica hablar de mercado del suelo, hablar de ordenamiento territorial implica entender el tema del mercado del suelo, cómo se gestiona el mercado del suelo, ¿cierto? Inicialmente el mercado del suelo, pues si hablamos de reforma agraria también tenemos que hablar de reforma urbana, ¿cierto? No es posible hablar de un ordenamiento territorial si los propietarios del suelo quieren seguir materializando sus intereses, por ejemplo teniendo lotes que podrían estar supliendo necesidades urbanas y simplemente teniéndolos ahí para la especulación, ¿cierto? Para poderlos vender en un futuro en un porcentaje muchísimo más alto, ¿cierto? No es posible que se piense en construir ciudad si quienes definen las áreas de expansión urbana siguen permeados por intereses de propietarios de suelo, ¿cierto? No es posible pensar la ciudad si consideramos que el tema del suelo solamente está en poner sobre la oferta más suelo para que los urbanizadores puedan generar sus procesos de urbanización para grupos de alta renta. Pienso que es un tema técnico que tiene que ver mucho con la pérdida de participación del Estado en los temas públicos, ¿cierto? El Estado ya no participa tanto en el tema del mercado del suelo, ¿cierto? Entonces prácticamente tenemos la ciudad como ciudad negocio, ¿cierto? La ciudad como el negocio del constructor, como el negocio del urbanizador. Es algo muy comprometedor de decirlo, pero realmente es así, ¿cierto? O sea, la ciudad hay que arrebatársela a las lógicas del mercado y entregársela de nuevo a los ciudadanos, ¿cierto? Si queremos un poco hacerle honor a lo que planteaba Henri Lefebvre, que es el primer filósofo que empieza a hablarnos sobre el tema del derecho a la ciudad, que es la intención de hacer que el humanismo anteceda al urbanismo, ¿cierto? Hoy en día las ciudades están llenas de una cantidad de contrastes sociales que son bastante lamentables, ¿cierto? Entonces ya creo que es hora de que nos sentemos un poco a pensar el tema de la ciudad. Felipe, no creo que se salga del tema, pero además también hay que reflexionar que la forma en la que estamos haciendo la ciudad se consume el 50% de los recursos naturales. Entonces también hay que pensar cómo hacer una ciudad realmente sustentable, una ciudad distinta, incluyente, equitativa, igualitaria. Por supuesto. Me parece muy valiosa esta entrevista, Felipe. Muchas gracias por habernos acompañado en Onda Ambiental. Tienes estos últimos minuticos para que, si quieres, nos hagas una reflexión, pero antes voy a invitarlos a todos y a todas a que participen este jueves 21 de marzo en una jornada especial de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí en Onda Ambiental hemos dado mucho palo, si me permiten utilizar esta expresión, a este tema porque realmente es muy preocupante. Los televisores, el computador dañado, el control, todos esos aparaticos, el MP4 no debe ir a la basura, no es un residuo común, no debemos disponerlo en el relleno sanitario, debe recibir un tratamiento muy especial porque contiene elementos
que pueden darle características de peligrosidad. Les repito entonces que pueden traer todas estas cosas que tienen en la casa guardadas, si han seguido nuestros consejos, acumuladas por ahí esperando esta oportunidad. Tráiganla este jueves 21 de marzo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde aquí a la Universidad Tecnológica de Pereira. Vamos a estar recibiendo todos estos residuos. Evitamos en este momento y en este caso toners, no vamos a recibir, eso es un residuo también especial, pero debe recibir otro tratamiento y no está incluido dentro de las características de esta campaña. Pueden traer pilas, recuerden que tenemos puntos de recolección en la biblioteca, en la Facultad de Ciencias Ambientales, en el edificio administrativo y en la Facultad de Química. Pilas AA, AAA y de botón. Les recuerdo entonces, jueves 21 desde las 8 hasta las 6 de la tarde en el hall del edificio administrativo. Felipe, dejamos ya el tema para que nos concluyas y nos digas como cuál es ya esa reflexión final que tienes acerca del derecho a la ciudad y la segregación socioespacial. Bueno, no, un poco la intención es, pues primero reivindicar estos espacios muy valiosos, ¿cierto? Muy valiosos para la formación de opinión pública, muy valiosos para la formación de masa crítica en general, muy valiosos para discutir colectivamente, ¿cierto? Pues lo único es desear que pues este breve conversatorio, esta breve charla, pues sea más una invitación para las personas, para los oyentes, puedan acercarse a un tema de investigación que es muy interesante, ¿cierto? Pero no por lo que implique, no por su interés como tema de investigación, sino por lo que implica a nivel social y a nivel ambiental, ¿sí? O sea, es un tema que no nos debe interesar solamente por consideraciones académicas, sino porque es una realidad social bastante preocupante y pues porque finalmente la ciudad la pagamos todas, como decía una compañera del programa. Nada, simplemente agradecerle a usted y a su equipo de trabajo por extenderme esta invitación. Es bastante valioso, vuelvo y reitero, poder compartir estas reflexiones, ¿cierto? Que salgan más allá de un texto escrito, más allá de un documento, de un archivo, y poderlas extender a más personas. Muchas gracias a todos. Felipe, qué bueno haberte tenido acá en Onda Ambiental, ha sido un placer. A ustedes por habernos acompañado esta tarde de miércoles. Les recordamos que pueden llamarnos al 313-7245 o escribirnos a institutoambiental@utp.edu.co. Estamos dispuestos a escuchar propuestas de programas, consejos ambientales, procesos, proyectos, actividades que ustedes vayan a hacer aquí en la ciudad y en la región. Hoy les acompañó en el máster Mauricio Toro y quien les habla Juliana Güelo Villada del Instituto de Investigaciones Ambientales. Universitaria Estéreo 88.2 en tu onda y en la onda ambiental. Una onda ambiental llega a tu casa a través de 88.2 Universitaria Estéreo. Esta onda contiene Vox Pop, consejos ambientales, información, música e invitados. Prepárate, nuestro planeta es Onda Ambiental. Onda Ambiental es una realización del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Onda Ambiental.